Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y sobre todo, mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón a muchísimos con su papel en Love is in the Air, y de su relación con Hande Erçel, la talentosísima actriz que compartió con él la pantalla y aparentemente también algo más. ¿Recuerdan esa época dorada de Love is in the Air? Era imposible escapar de la química entre Serkan Bolat y Eda YLDZ. Y claro, esa química trascendió la pantalla. Kerem y Hande se enamoraron, nos regalaron momentos de ensueño, alfombras rojas y fotografías que parecían sacadas de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices, al menos no de la manera en que esperábamos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué terminaron? ¿Y cómo ha afectado esto a Kerem Bürsin? Bueno, precisamente de esto va el vídeo de hoy. Vamos a analizar la situación actual de Kerem, su vida sentimental, las declaraciones que ha hecho, y por supuesto, la impactante confesión que, según el título, se ha revelado y que nos dejará pensando. ¿Realmente teme Kerem Bürsin al amor? Así que sin más preámbulos, acomódense, pónganse cómodos porque esto va a estar interesante. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre hay chismes jugosos, análisis de tendencias y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Suscríbanse. Empecemos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, uno de los romances más mediáticos y queridos de los últimos años. Desde el momento en que se confirmó que estaban juntos, el mundo entero estuvo pendiente de cada paso que daban. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada comentario, cada gesto. Parecía una historia de amor sacada de una novela turca, irónicamente. La magia de Love is in the Air continuaba, pero esta vez en la vida real. El fervor era tal que cualquier movimiento de la pareja se convertía en noticia de primera plana. Viajes a lugares exóticos, cenas románticas, incluso un simple paseo por la calle, todo era material para las revistas del corazón y los programas de televisión. Los fans por su parte se sentían parte de esta historia, celebrando cada logro, cada aniversario, cada muestra de cariño. La pareja se había convertido en un fenómeno cultural, un símbolo del amor en la era digital. La conexión entre ambos era innegable, tanto en la ficción como en la realidad. La pasión que irradiaban en pantalla se trasladaba a su vida privada, creando una atmósfera de ensueño que cautivaba a todos. La pareja se mostraba feliz, cómplice y muy enamorada. Viajaban juntos, compartían momentos con amigos, se dedicaban mensajes románticos. Todo era perfecto, o al menos eso parecía desde afuera. La prensa, por supuesto, no dejaba de perseguirlos, documentando cada detalle de su relación. Las alfombras rojas, los eventos sociales. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Su presencia conjunta era sinónimo de éxito y glamour. Cada aparición pública era un despliegue de elegancia y sofisticación, con looks coordinados y miradas cómplices que confirmaban la solidez de su relación. Pero como ya dije, la felicidad absoluta no existe, o al menos no de manera constante. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El terremoto mediático fue instantáneo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y lamentos. Los fans, desconcertados, buscaban respuestas a un final que consideraban inesperado e injusto. ¿Qué había pasado con esa historia de amor de cuento de hadas que parecía tan sólida? La noticia, por supuesto, conmocionó a sus fans. La gente se preguntaba qué había pasado, por qué habían terminado. Las especulaciones y los chismes comenzaron a circular sin control. ¿Infidelidad? ¿Diferencias creativas? ¿Presión mediática? Las respuestas, como suele suceder, no llegaron de inmediato y las preguntas quedaron en el aire. La incertidumbre alimentó la curiosidad y el morbo, generando un torbellino de rumores y teorías que intentaban explicar lo inexplicable. La prensa, ávida de información, intensificó su búsqueda, tratando de obtener alguna declaración de los protagonistas o de sus allegados.
Con el tiempo, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas. Hande, por su parte, ha sido vinculada a otros actores, mientras que Kerem ha mantenido un perfil más discreto en lo que respecta a su vida sentimental. Pero lo que sí es evidente es que para Kerem, la ruptura con Hande parece haber dejado una huella. Cada uno tomó caminos diferentes, pero el recuerdo de su romance perduró en la memoria colectiva. La separación marcó un punto de inflexión en sus vidas, obligándolos a reflexionar sobre el amor, la fama y las prioridades personales. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de este vídeo, la supuesta impactante confesión que sugiere el título. Si bien no existe una confesión explícita en el sentido literal, como una entrevista donde Kerem diga directamente sí, le temo al amor, hay indicios, gestos, declaraciones sutiles, pero significativos, que sugieren que el actor ha reflexionado sobre su experiencia y que quizás el amor ya no sea para él una prioridad. La clave está en analizar sus palabras, sus acciones y sus silencios. En entrevistas recientes, Kerem ha hablado abiertamente sobre sus experiencias personales, sobre cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar las relaciones. Ha expresado su deseo de proteger su vida privada y ha dejado claro que prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Su discurso ha virado hacia la introspección y la reflexión, mostrando una madurez y una sensibilidad que antes no se percibían con tanta claridad. Ha evitado las declaraciones grandilocuentes y los sentimentalismos, prefiriendo enfocarse en el aprendizaje y el crecimiento personal. Además, Kerem ha hablado sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, y de no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Estas declaraciones, aunque no son una confesión directa, nos dan una idea de cómo se siente y cómo ha cambiado su perspectiva sobre las relaciones. La coherencia entre sus palabras y sus actos es fundamental para entender su postura. Su compromiso con la autenticidad se traduce en una mayor cautela y una menor exposición mediática. Otro factor a considerar es la presión mediática que, sin duda, experimentó durante su relación con Hande. La constante persecución de los paparazzi, los rumores, las especulaciones, todo eso puede afectar la estabilidad de una pareja y generar inseguridades. Kerem, en algunas ocasiones, ha expresado su incomodidad con esta exposición y ha manifestado su deseo de tener más privacidad. El acoso de la prensa y la invasión de su intimidad dejaron una marca en su vida. La necesidad de proteger su espacio personal se convirtió en una prioridad, modificando su comportamiento y sus decisiones. Además, es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente ante una ruptura amorosa. Algunos se refugian en el trabajo, otros en los amigos, otros en nuevas relaciones. Y otros simplemente necesitan tiempo para reflexionar y sanar. Kerem aparentemente ha elegido el camino de la reflexión y el autoconocimiento. La introspección y el análisis de sus propias emociones se convirtieron en herramientas esenciales para superar el dolor y reconstruir su vida. No olvidemos tampoco que Kerem es un hombre muy inteligente y maduro. Con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, ha aprendido a gestionar su imagen y a proteger su vida privada. Es posible que después de su experiencia con Hande, haya decidido ser más cauteloso y selectivo en sus relaciones sentimentales. La experiencia le enseñó a valorar la privacidad y a establecer límites claros. Su postura actual refleja un aprendizaje y una evolución personal. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin le teme al amor? Bueno, la verdad es que no podemos saberlo con certeza. Solo él conoce la verdad de sus sentimientos y de sus experiencias. Pero a partir de las declaraciones, los gestos y el comportamiento de Kerem, podemos inferir que la ruptura con Hande ha sido un punto de inflexión en su vida. La transformación que ha experimentado es evidente. Su actitud ante el amor y las relaciones ha cambiado. Es probable que Kerem haya aprendido mucho sobre sí mismo, sobre las relaciones y sobre cómo proteger su felicidad. Es posible que haya decidido tomarse un tiempo para reflexionar, para sanar y para redefinir sus prioridades. Y quizás haya llegado a la conclusión de que el amor, tal y como lo entendemos, no es una prioridad en este momento. La búsqueda de la paz interior y la autenticidad se han convertido en sus objetivos principales. O tal vez simplemente quiere mantener su vida sentimental en privado. No olvidemos que cada persona es diferente y que cada uno tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida. Lo importante es respetar sus decisiones y no juzgarlo por sus elecciones. El derecho a la privacidad es fundamental y debe ser respetado.
La libertad de elegir cómo vivir la vida es un derecho inalienable. En definitiva, lo que podemos decir con certeza es que Kerem Bürsin es un hombre que ha aprendido de sus experiencias, que ha madurado y que está en un proceso de crecimiento personal. Y eso, creo, es lo más importante. La evolución personal es un proceso constante y enriquecedor. La capacidad de aprender de las experiencias y de adaptarse a los cambios es fundamental para el crecimiento personal. Y hablando de crecimiento personal, es imposible no mencionar el lado profesional de Kerem. Después de Love is in the Air, el actor ha seguido cosechando éxitos con diferentes proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. Películas, series. Kerem no se ha detenido y sigue trabajando duro para seguir creciendo como actor. Su perseverancia y su dedicación son evidentes. Su compromiso con su profesión es innegable. Esto, por supuesto, también puede influir en sus prioridades. Con una agenda llena de trabajo, proyectos y compromisos, es posible que Kerem no tenga tiempo para dedicarle a una relación sentimental. O simplemente que prefiera enfocarse en su carrera y en sus metas profesionales. La dedicación al trabajo y la búsqueda del éxito profesional son legítimas prioridades. El equilibrio entre la vida personal y profesional es un desafío constante. Y hablando de metas, no podemos olvidarnos de sus sueños. Kerem Bürsin es un hombre ambicioso con muchos sueños y aspiraciones. Quiere seguir creciendo profesionalmente, quiere dejar su huella en el mundo del espectáculo y quiere disfrutar de la vida. El impulso creativo y la búsqueda del éxito son motores fundamentales en su vida. La ambición y el deseo de superación son características esenciales de su personalidad. Es posible que en este momento sus sueños profesionales estén por encima de todo. Y eso, por supuesto, es completamente válido. Cada uno tiene derecho a elegir qué es lo que le hace feliz y a priorizar sus metas. La libertad de elegir y de definir las propias prioridades es un derecho fundamental. El respeto por las decisiones personales es esencial para la convivencia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno mediático que marcó una época. En segundo lugar, que la ruptura entre ambos ha dejado una huella en Kerem, quien, aparentemente, ha reflexionado mucho sobre su experiencia y ha cambiado su perspectiva sobre las relaciones. En tercer lugar, que Kerem es un hombre inteligente, maduro y que está en un proceso de crecimiento personal. El análisis de su trayectoria nos revela una evolución constante. La capacidad de adaptación y el crecimiento personal son claves para entender su presente. Si bien no podemos afirmar con certeza que Kerem Bürsin le tema al amor, sí podemos decir que la ruptura con Hande ha influido en su vida y en sus prioridades. Es posible que Kerem esté más cauteloso en lo que respecta a las relaciones sentimentales y que prefiera enfocarse en su carrera profesional y en sus metas personales. La búsqueda de la felicidad y el bienestar personal son objetivos prioritarios. La autonomía y la libertad de elegir son valores fundamentales. Pero al final del día, lo importante es que Kerem sea feliz. Que encuentre la paz y la felicidad que busca. Y por supuesto que siga deleitándonos con su talento y su carisma. El respeto por su individualidad es fundamental. El apoyo a su carrera profesional es un reconocimiento a su talento. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin le teme al amor? ¿Creen que la ruptura con Hande ha afectado su vida? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Kerem? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios y debatir sobre este tema. Me interesa mucho saber lo que piensan. La participación de la audiencia es fundamental para el éxito del canal. La diversidad de opiniones enriquece el debate. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de esta conversación sobre Kerem Bürsin y su posible temor al amor. Recuerden que este es solo un análisis, una interpretación basada en la información disponible y en las declaraciones del propio Kerem. La verdad, como siempre, está en el corazón de cada persona. El respeto por la privacidad y las decisiones personales es fundamental. La especulación y el sensacionalismo deben ser evitados. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Me encanta compartir con ustedes estos temas y leer sus comentarios.
No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. La fidelidad de la audiencia es el mayor premio. La interacción y el feedback son esenciales para el crecimiento del canal. Nos vemos en el próximo. Chao.